Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast CPC, Café, Postre y Competitividad del Consejo Privado de Competitividad. Mi nombre es Daniel Gómez, soy vicepresidente técnico del Consejo. Nos acompaña hoy de invitado Carlos Alberto Solano, el líder de asuntos corporativos y regulatorios de Celsia. Estaremos conversando hoy sobre los temas de energía en el contexto de los retos, oportunidades enormes que hay hacia el futuro para este sector. Voy a empezar entonces dándole la bienvenida a Carlos. Carlos, gracias por acompañarnos. Hola Daniel, buenas tardes, pues o días, pues no sé en qué, obviamente pues como esto es un podcast, los oyentes lo escucharán en diferentes momentos, entonces un saludo para todos, es un gusto estar aquí con ustedes para conversar con todos estos temas de interés. Solamente una precisión, Daniel, yo lidero son los asuntos comerciales y regulatorios. Comerciales y regulatorios. No me corresponde todavía los temas corporativos, pero aquí con toda la disposición y obviamente en representación de todo el equipo de Celsia para compartirles nuestra visión de todos estos temas. Muchas gracias, Carlos. Buenísimo, genial tenerte con nosotros. Celsia es uno de nuestros miembros en el CPC. También nos alegra mucho poder compartir con todos los oyentes y todos los que nos siguen en el podcast la experiencia de los miembros del CPC y su visión de los temas claves de competitividad. Entonces, Carlos, vamos a empezar con una primera pregunta. Voy a ponerlos otra vez a todos en contexto un poquito, ¿no? Entonces, el CPC saca anualmente el Informe Nacional de Competitividad, donde cubrimos 15 grandes temas que impactan la competitividad. Y, por supuesto, energía es uno de los capítulos del informe que está en la parte de condiciones habilitantes. Es una de las condiciones transversales a la competitividad y vamos a explorar un poco por qué. Quiero recordarles entonces que en el último informe, en el Informe Nacional de Competitividad 2024-2025, identificamos 3 grandes macrotendencias globales que están afectando cada uno de estos temas de la competitividad de Colombia. Uno es el cambio tecnológico, el segundo es el cambio climático y el tercero es el cambio demográfico. Identificamos en el informe muchas maneras en las que estas 3 macro tendencias van a afectar el consumo de energía y van a afectar también la oferta, ¿no? Todas las posibilidades de oferta, pensando en particular pues, en los retos de cambio climático, en los retos de cambio tecnológico y oportunidades del cambio tecnológico, en el cambio demográfico también identificamos muchas razones por las que vamos a cambiar nuestro consumo de energía y en particular también en la medida en que Colombia continúe ascendiendo en términos de ingreso per cápita. Eso va a verse acompañado de un aumento en la demanda per cápita de energía. Entonces, eso es lo que podemos esperar a futuro. Hay oportunidades en términos de internacionalización de la energía, no solo a nivel local. Entonces, quisiera empezar, Carlos, dándote la oportunidad de compartirnos un poco cómo están viendo ustedes oportunidades. Concentrémonos en hacia dónde va el sector en términos de oportunidades y cuáles son las oportunidades para Colombia en los mercados de energía y en la producción de energías. Claro que sí, Daniel. Mira, nosotros como país, partiendo desde el sector eléctrico, hoy por hoy tenemos una matriz que es bastante limpia, o sea, aproximadamente en un año de hidrología normal, nivel de lluvias normales, pues para que nos entiendan todos los oyentes, el 75% de la generación del país proviene de fuentes limpias. Obviamente todos sabemos pues que la mayoría es hidroeléctrica, pero la generación solar y eólica también van poco a poco tomando más participación. Pero si uno mira ya la matriz energética, o sea, la energía que consumimos todos los colombianos al final del día, esas fuentes limpias solo representan el 12% de la matriz energética de todo el país.
Es decir, frente al tema de cambio climático como país, tenemos un reto importante de llegar a una matriz más limpia. ¿Qué oportunidad vemos nosotros ahí? Básicamente, para poder limpiar esa matriz tenemos que electrificar más nuestra economía, es decir, lograr que esa matriz tan limpia que tenemos en el sector eléctrico sea más utilizada dentro de toda la matriz energética a través de un mayor uso de electricidad, es decir, electrificar procesos industriales, electrificar el transporte y otra serie de consumos finales de energía para que esa posibilidad que tiene el país de acceder a unas fuentes de energía limpia se irradie de mayor manera en toda nuestra matriz. Y de ahí que vamos a tener unas oportunidades de crecimiento enormes. El reto es que nuestra matriz evolucione a la par de esas necesidades de consumo. Si lo miramos desde el punto de vista ya de nuestro consumo de energía, Colombia a nivel de consumo per cápita tenemos un consumo muy bajo. O sea, nosotros tenemos un consumo de más o menos del orden de los 1.570 kilovatios hora por habitante año, pues 570 kilovatios hora en un año por habitante. Y para que nos demos una idea, si nos comparamos con un país desarrollado y que tiene estaciones, por ejemplo Alemania, esto es la cuarta parte del consumo per cápita de un país como Alemania. Entonces uno dirá, no, es que no tenemos estaciones y demás. Comparémonos con un país más cercano de la región que tampoco tiene estaciones y demás, más similar a nosotros que podría ser Brasil. Y tenemos aproximadamente la mitad del consumo per cápita de Brasil. Eso nos da una idea de todo el espacio que tenemos como país para crecer y que es un reto enorme y que eso debería ser producto de que logremos electrificar la economía, pero obviamente, como tú lo indicabas en la pregunta, también de que logremos un mayor desarrollo económico. De alguna manera, el consumo per cápita de energía es un indicador que va muy asociado al desarrollo económico de los países y también a la calidad de vida, porque de alguna manera los países que tienen un mayor consumo per cápita tienen una mayor de calidad de vida. Entonces nosotros desde Celsia lo que vemos unas oportunidades enormes de que la demanda de energía crezca, que haya posibilidades de crecer nuestros servicios, no solo en temas de generación. Nosotros somos una compañía que también está en la actividad de transmisión. La transmisión tiene que crecer a la par de la generación, porque obviamente esos proyectos hay que conectarlos para poder llevar esa energía desde esas plantas de generación hasta los centros de consumo. Tiene que crecer la distribución y adaptarse pues a toda esta nueva realidad de que ya no solo es generación producida desde unas grandes plantas, sino que también los clientes se van a volver prosumidores, es decir, que van a consumir una parte de su energía y en algunos momentos van a vender excedentes. Eso implica adaptar las redes de distribución a todo eso. Y la comercialización, ni se diga, la comercialización tiene que dar un salto gigante para poder habilitar toda una nueva forma de transar. En Celsia la mayor apuesta que tenemos es que estamos desarrollando un comercializador digital, es decir, una empresa, un intraemprendimiento que ya dio origen a una nueva empresa que es propiedad de Celsia, pero funciona como una compañía aparte, se llama Enerbit y es una compañía que transa energía en el mercado, pero todo a través de una plataforma digital, es decir, no tiene oficinas de atención al cliente pues de manera presencial, todo se hace a través de una app en un celular, el cliente puede ver a través de esa app sus consumos, recibir consejos de cómo optimizar esa energía y tratamos de ofrecer planes de suministro de energía a la medida de nuestros clientes para ayudarle a que sean más competitivos. Como ustedes bien saben, y me vuelvo un poco en generación, la compañía pues ha sido una de las empresas que ha estado a la vanguardia del desarrollo de nuevas energías en nuestro país, sobre todo en lo que hemos denominado energías renovables no convencionales. Desarrollamos la primera planta solar del país ya hace algunos años y hoy por hoy ya tenemos alrededor de 17 granjas solares funcionando que suman alrededor de 300 megavatios. Tenemos otro tanto en construcción y esperamos en un futuro cercano llegar a los 1.000 megavatios en operación con esos proyectos que tenemos en construcción, más otros que van un poco más atrás en el desarrollo. En energía eólica también estamos dando una apuesta, estamos próximos a entrar a un proyecto eólico pequeño, pero que para nosotros es muy significativo porque va a ser nuestro primer proyecto en Colombia. Ya tuvimos un proyecto en Centroamérica, actualmente estamos construyendo uno en Perú, es un proyecto que se llama Carreto, de 10 megavatios que hay en el departamento del Atlántico y también es un hito importante para el país porque es un proyecto eólico por fuera de La Guajira. En otras partes lo que queremos mirar aquí es cómo se comporta esa tecnología, pero digamos no en La Guajira, que desde el punto de vista de vientos es el idóneo en nuestro país, pero como
muchos habremos seguramente escuchado por temas sociales y de otra índole, pues es un departamento donde ha sido muy difícil desarrollar proyectos. Ojalá eso lo podamos resolver pronto como país, pero en el entretanto tenemos que ver que hay potencial eólico en otras zonas y estamos pues terminando ese proyecto en el Atlántico. En transmisión somos un agente más, seguimos invirtiendo fuerte, ahí Colombia tiene unos retos enormes, y en distribución en los departamentos de Valle y Tolima, que es donde prestamos este servicio, también haciendo unas inversiones fuertes para mantener nuestra red lo más moderna y adaptada posible a los nuevos retos que están por venir. Carlos, buenísimo. Estaba pensando que sería útil de pronto que le aclares a todo el mundo un poco cómo funciona la organización industrial del sector. Entonces mencionaste generación, distribución, transmisión, distribución, comercialización. Entonces un poquito como la cadena de valor, cómo funciona para que todo el mundo lo tenga como súper claro. En generación se hace dónde, quiénes lo hacen, a partir de qué insumos, ¿cierto? ¿Qué implica la transmisión? ¿Qué implica la distribución? Y cómo está entendí que Celsia está integrado verticalmente, tiene participación en varios de estos eslabones, pero de pronto entender un poquito si hay muchas empresas en un solo eslabón, cómo se estructura un poco como la industria. Claro, Daniel, con todo gusto. Mira, el sector eléctrico está organizado en 4 grandes actividades. La primera de ellas es la generación, que es la actividad de producir como tal la energía. Haciendo un símil con el sector industrial, son como esas fábricas donde se produce nuestro producto, que es la energía eléctrica como tal. Esas plantas de generación pueden operar con combustibles fósiles, o sea, lo que denominamos plantas térmicas, que operan básicamente con carbón, gas natural y algunas pocas con combustibles líquidos, o pueden producir con fuentes renovables. La principal de ellas que se usa en Colombia es el agua. Colombia, desde que desarrolló su sector eléctrico, ha venido desarrollando proyectos hidroeléctricos que todos conocemos, pero ahora más recientemente también se han introducido plantas que trabajan con sol, las plantas con paneles solares, o con viento, las plantas eólicas. Bueno, ese producto, la energía eléctrica, pues hay que llevarla hasta los clientes que consumen. Entonces, primero se transporta a través de unas líneas de alta tensión, y ahí es donde se desarrolla la actividad de transmisión, siguiendo con el símbolo de la fábrica. Digamos que estos son como los camiones grandes, tipo una tractomula que viaja por una carretera, una autopista, llevando grandes cantidades de mercancía. Eso sería como el símbolo de lo que son las líneas de transmisión para nuestro sector, que logran transportar grandes cantidades de energía a partir de que operan a alto voltaje. Ya cuando van llegando a los centros de consumo, así como en el sector empresarial en general, esas tractomulas llegan a un centro de distribución y la carga se pasa a camiones más pequeños, camiones de paqueteo, que llegan hasta los lugares de destino final de cada una de esas mercancías. En el sector eléctrico tenemos unas subestaciones que disminuyen el voltaje de esas redes y ya pasan la energía a redes de menor tensión que van hasta cada una de las casas. Esa actividad es la distribución, que ya son esas redes que vemos en las ciudades, en zonas rurales, que llegan hasta cada una de las casas, empresas del país para llevarles la energía eléctrica. Y hay una cuarta actividad que es la comercialización, que consiste en comprar energía en un mercado mayorista a esos productores, a los generadores, para a su vez venderla a esos clientes finales al detal, y también lleva asociado toda la actividad de atender dichos clientes, es decir, de ir, leer un contador, a partir de esa lectura emitir una factura, tener unos puntos de recaudo, pues una serie de canales para poder habilitar para que los clientes paguen, tener unas oficinas de atención al cliente para atender cualquier reclamo de ellos, un call center pues para también atender canal telefónico, etcétera. Toda esa actividad se enmarca dentro de la comercialización. En Colombia, la generación y la comercialización están totalmente abiertas a la competencia. Cualquier empresa de las que ya está en el sector, o una nueva cumpliendo unos requisitos, pues que son unos requisitos muy mínimos, muy simples, puede entrar a estas actividades y competir y desarrollarlas. Las actividades de transmisión y distribución tienden a ser monopolios pues, regionales, naturales, sí. o naturales. Expliquémoslo de forma muy sencilla. En cualquier ciudad de Colombia, voy a poner un ejemplo, Bogotá. Bogotá es Enel, la empresa que presta el servicio de distribución y tiene las redes para toda la ciudad. Si quisiera otra empresa ponerle competencia, tendría que ir y construir unas redes paralelas a las de Enel
No es para muy poder eficiente, ¿no? brindar servicios. Eso no tiene eficiencia y económicamente no tiene Se sentido. duplica una Entonces, cantidad de infraestructura y constructivos. exacto, exacto. Y además, como el que está establecido, pues ya tiene una estructura montada, depreciada, además, difícilmente un nuevo competidor va a lograr encontrar condiciones económicas para competir. Entonces, esas dos actividades, lo que hace el sector a través de una de nuestras principales instituciones, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la famosa CREC, es que emite una regulación para fijar unas reglas donde en esos sectores se simula competencia. Es decir, no es que le pague lo que la empresa considere que le debe pagar, sino que hace unos análisis haciendo unos referenciamientos de cuál es la forma más eficiente y competitiva de prestar ese servicio, y con base en ello es que le fija la remuneración a esas actividades. Lo explico de manera sencilla, es como si dijera, para poder hacer la distribución de la ciudad se necesitan estos componentes, como unas fichitas de Lego, se necesitan este tipo de activos, se necesitan transformadores, se necesitan cables de estas explicaciones, postes, etcétera. Va y mira cuánto es la forma, cuál es el costo más eficiente de esos activos, tanto para adquirirlos como para operarlos y mantenerlos, y le dice a la empresa, esto es lo que yo le pago porque esto es lo que eficientemente usted debería recibir. Si la empresa logra hacer esa actividad dentro de esos costos, pues va a lograr recibir esa remuneración y ser rentable. Si no lo logra, pues no lo va a lograr ser. Ahora, para cerrar esta respuesta, participación. En la generación hay muchas empresas, hay más de 60 empresas de generación en el país. Obviamente es un sector que venimos de una estructura que era muy oligopólica. Ahora con las nuevas tecnologías eso se está reduciendo significativamente, pero hay unas empresas que 5, 7 empresas que son las que tienen mayor participación de mercado, pero como les digo, con las nuevas tecnologías, eólica, solar, cada vez aparecen más empresas, y en Celsia, por ejemplo, y creo que la gran mayoría de colegas están de acuerdo, bienvenida a la competencia. En comercialización también hay muchos agentes, porque esa es una actividad que puede desarrollar mucha gente. Están típicamente los mismos distribuidores desarrollan la actividad de comercialización en cada zona del país, entonces en Bogotá en Medellín EPM, en Cali, etcétera, en el Valle Celsia, pero también han ido apareciendo otra serie de empresas que se dedican solo a la comercialización. Transmisión sí son muy pocas, porque pues ISA es el mayor transmisión del país, pues Intercolombia, que es una filial del Grupo ISA, y después le sigue el Grupo Energía Bogotá, EPM, y otras empresas, entre ellas Celsia, ya más pequeñas, pero ellas un conjunto más pequeño, y distribuidores, pues de acuerdo a todas esas distribuidoras regionales en todo el país. Es básicamente como estamos constituidos como sector y como operamos. Súper interesante, súper útil. Yo creo que eso fue súper útil porque es un sector complejo y técnicamente complejo, y tú describiste muy bien dónde está la competencia, dónde se requiere regulación por la naturaleza del mercado y la naturaleza de las inversiones que hay que hacer, y cómo se configura esa concentración muy naturalmente en ciertos segmentos de transmisión y distribución en particular. Entonces me pareció súper claro, y ya nos introdujiste el regulador, la CREG, que ahorita hablamos un poquito más de ellos, pero tal vez para continuar con una segunda pregunta, quisiera como desarrollar un par de puntos que mencionaste. Entonces, mencionaste que tenemos una matriz que es bastante limpia, básicamente con una participación alta de energía hidráulica, todo el tema de hidroeléctricas, que es bastante limpio, ¿no? En términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos una matriz que puede ser muy interesante también a nivel internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de poder atraer empresas extranjeras que quieran producir en Colombia y puedan vender sus productos intensivos en energía limpia colombiana, ¿cierto? Entonces eso puede ser un factor que no sé qué tanto lo están viendo ustedes, pero es pregunta, ¿qué tan interesante ven eso como una fuente de aumento en demanda de energía en Colombia de extranjeros, digamos, ¿no? Y lo segundo, también lo mencionaste que Colombia todavía tiene un consumo de energía muy bajito comparado con países pares, con países industrializados aún más bajito. Entonces, pues en la medida en que logremos
aumentar el PIB per cápita, el ingreso per cápita, pues naturalmente veremos un aumento en el consumo de energía. Ahí el reto principal, y también lo mencionaste, pero vale la pena que exploremos un poquito más cómo están viendo ese tema, es el tema de la sostenibilidad. Si tenemos una matriz relativamente limpia, explícanos un poquito dónde es el aporte, digamos, de los renovables no convencionales, ¿no? De eólico, de solar, ¿dónde va a ser el aporte principalmente de esa nueva oferta donde Celsia además está invirtiendo bastante? Perfecto, Daniel. Antes de responderte esa pregunta, permíteme hacerte una breve precisión a mi respuesta anterior porque no quiero generar una confusión en los oyentes. Es nuestro sector, por tratarse de un servicio público, todas las 4 actividades que expliqué en mi respuesta anterior tienen cierto nivel de regulación. Obviamente aquí no es que nos permitan a cada uno actuar como queremos, entre otras cosas la energía eléctrica como es un bien que no se puede almacenar, sino que hay que casi que en todo momento la cantidad que se produce tiene que estar completamente ajustada a lo que se está consumiendo. Tiene una serie de condiciones que es muy importante vigilar para que el servicio se pueda prestar en condiciones confiables. Entonces, la CREC realmente actúa sobre todas las actividades de la cadena. Las que están en competencia tienen unas reglas para que los precios se formen a partir de esa misma competencia y los otros, como ya expliqué. Pasemos ahora sí a la pregunta que me planteas. Mira, entonces varias cosas. Lo primero que yo quisiera señalar es que el hecho de que nuestra matriz sea muy limpia, pues sí nos hace atractivos como país, pero como bien el Consejo Privado Competitivo ha mostrado, pues son un montón de elementos los que tiene en cuenta un inversionista en cualquier área de la economía para decidir instalarse en ese país. Este es uno de ellos. Entonces creemos que desde esa perspectiva, pues eso ayuda, pero será la conjunción de ese elemento con otros lo que determine qué tan atractivos somos. Ahora bien, como país, cuando alguien revisa el tema eléctrico, no solo mira que la fuente sea limpia, sino que mira el tema de tarifas. Ese es un tema que ha sido muy polémico en los últimos tiempos. Nuestra visión, y más que una visión, es a partir de hechos y datos, es que las tarifas de Colombia son razonablemente competitivas. Cuando nosotros nos comparamos en el ámbito de Latinoamérica o incluso en un ámbito más amplio, no tenemos las tarifas más bajas, pero tampoco las más altas. Normalmente siempre estamos en el promedio, inclusive un poco hacia abajo de ese promedio. Reconocemos que en los últimos años, por unos temas inflacionarios y de otra índole, hemos tenido unos años, sobre todo el 2022, 2023, donde tuvimos crecimientos por encima de la inflación y quizás eso empezó a posicionar de que nuestra energía es muy costosa, pero realmente tenemos una tarifa competitiva. Donde sí tenemos un reto muy grande y que eso también lo mira cualquier inversionista, sobre todo si derivado de esa inversión va a haber un grande consumo de energía, es en el tema de la confiabilidad. O sea, Colombia tiene un logro muy relevante y es que es prácticamente el único país de la región que en los últimos 30 años no hemos tenido ningún racionamiento. Y hablo de 30 años porque ese es el periodo que llevamos con el modelo actual de sector que tenemos. No obstante ese buen logro, en este momento precisamente el balance entre la capacidad de producir energía al país, sobre todo cuando tenemos condiciones críticas. Normalmente en Colombia las condiciones críticas se originan pues por un verano muy fuerte, típicamente asociado a la ocurrencia de un fenómeno del Niño, dado pues que la mayor capacidad de producción de energía se hace con agua. Entonces, esa capacidad de producción en condiciones críticas está ya muy cerca a la demanda de energía del país. E incluso con las cuentas que se hacen a partir pues, de información oficial del gobierno, a partir del año entrante ya vamos a empezar a tener un déficit y que va a empezar a crecer. Entonces, ¿qué lleva a eso? De que si la oferta no crece al mismo ritmo que está creciendo la demanda y no pegamos un empujón grande como país de tener nueva oferta, pues corremos el riesgo de que cuando tengamos un periodo de muy pocas lluvias, un fenómeno del niño fuerte que puede ocurrir en cualquier momento, los niños ocurren más o menos cada 4 a 7 años, el último empezó en el 2023, o sea que eso más 4 es 2027, a partir de 2027 y más o menos hasta el 2030 tenemos una ventana donde muy probablemente va a ocurrir un fenómeno del niño. Si de aquí a allá no logramos un buen crecimiento en nuestra oferta, tenemos el riesgo de eventualmente tener momentos en donde no podamos cubrir toda la demanda y desafortunadamente tener que racionar como ha ocurrido con muchos países de la región. Ahí, ¿cuál es el gran? Ahí hay 2 temas fundamentales y que van muy de la mano con tu pregunta. Uno es confianza.
pues todo esto conlleva unas inversiones muy grandes, no solo en los temas de generación, sino en los temas de transmisión. Este sector ha logrado con el modelo que tenemos jalonar unas inversiones enormes en los últimos 30 años que nos ha permitido tener esa buena confiabilidad. Pero desafortunadamente en los últimos tiempos pues ha habido una serie de circunstancias con la institucionalidad del sector, con las reglas del sector, donde sobre todo los principios que hemos tenido, en donde las tarifas tienen que ser eficientes, fijadas de una manera técnica, buscando que remunere adecuadamente las inversiones. No se trata de sobre remunerarlas, pero tampoco de subremunerarlas, etcétera. Que todo eso, que se busque la sostenibilidad financiera de todas las empresas que están en el sector para que puedan perdurar en el tiempo y prestar el servicio. Esas condiciones se han visto un tanto alteradas y esa confianza disminuye. Es necesario recuperar eso. El otro tema es que como país estamos teniendo grandes dificultades para poder llevar todos esos proyectos que los inversionistas diseñan y en algún momento llegan a estar listos para construir en un digamos, con una serie de condiciones técnicas, financieras y demás, poderlos materializar. ¿Qué nos ocurre? Tenemos dificultades en el proceso de licenciamiento ambiental, ahí ha habido mejorías, pero es importante pues seguirlo haciendo. Hay que decir, el ANLA ha mejorado de manera importante, pero todavía hay oportunidades para que sea más eficiente. Las corporaciones autónomas, porque dependiendo del tamaño del proyecto, la licencia la da el ANLA o una corporación autónoma regional. Algunas son muy eficientes, otras no tanto, pero en general en el sector del medio ambiente necesitamos como tener un estándar más claro para todos los interesados. Hoy quizás la mayor dificultad que tenemos es que una empresa va a hacer un estudio de impacto ambiental y cree que conoce cuáles son como los fundamentos con lo que tiene que hacer para que sea aprobado, pero cada que se presenta a la autoridad ambiental, como que ese rasero con el que lo miden es más alto o más bajo, y eso dificulta mucho el tema. Ahí tenemos, pues, todo como país. El tema de consultas previas. Generalmente estos proyectos, por su extensión y su impacto, muchas veces derivan en consultas previas porque se hacen en territorios donde hay minorías étnicas, y en nuestro país ese es un tema que hace falta terminar de desarrollar la reglamentación. O sea, yo creo que todo el sector, incluido CELSIA, estamos de acuerdo con que esos derechos hay que protegerlos, pero hay que poner unas normas para que a partir de que esa protección de derechos no se vuelvan un medio para, digamos, chantajear a quien quiere hacer un proyecto y dejando claridad que ese chantaje lo hacen unos pocos oportunistas que quieren aprovechar las situaciones para hacerlo. Entonces es necesario reglamentar eso para que las consultas previas tengan unos tiempos y unas condiciones y un marco de actuación que no se desborde y nos lleve a situaciones pues de unos costos desbordados que inviabilizan proyectos, o unos tiempos muy prolongados que también tienen unos impactos muy grandes. Y finalmente en la ejecución. Claramente un proyecto cuando se va a ejecutar debe cumplir con todo lo que se comprometió a hacerlo, y la idea sería que mientras lo esté haciendo, pues el Estado debe apoyar y lograr que el proyecto se pueda ejecutar. Desafortunadamente, muchas veces eso no ha ocurrido y llegan nuevamente oportunistas que con el discurso de que entonces ellos no fueron considerados para el empleo que está generando ese proyecto para la región, o porque consideran que hay alguna demanda de ellos que adicional a las que ya se pactaron en la consulta previa o en cualquier otro acuerdo que se haya realizado que no se está atendiendo, la colocan nuevamente y el proyecto se paraliza y eso impacta. Entonces, todo eso es lo que nos ha llevado a que hemos venido teniendo unos atrasos. En los últimos años ha entrado mucha menos capacidad de generación nueva que la que ha debido entrar, y ya nos tiene como país, digamos, muy en el límite, y que tenemos ese reto grande de avanzar para poder garantizar confiabilidad. Y ahí sí que un inversionista que llega nuevo, para volver al comienzo de tu pregunta, sí, pues diga, hombre, sí, aquí la energía tiene gran parte con fuentes renovables, tiene una tarifa competitiva y tengo buena confiabilidad, entonces puedo invertir y meterme duro. Ahora, el tema de sostenibilidad rápidamente. Hombre, pues el reto, como tú bien dices, lo que uno espera es que Colombia, a medida que vaya subiendo su ingreso per cápita y que nos desarrollemos más como economía, que tengamos un mejor PIB, debemos incrementar grandemente nuestro consumo energético. Entonces, ahí hay varias oportunidades que son las siguientes. Primero, hay que trabajar muy fuerte el tema de eficiencia energética. Colombia es un país que no tiene los mejores niveles de eficiencia energética en muchos procesos industriales y demás. No se gasta la energía de la manera más eficiente. Ahí hay oportunidades grandes. Hay varias empresas, entre ellas nosotros,
que estamos ofreciendo servicios para asesorar a nuestros clientes de cómo obtener usos más eficientes de la energía eléctrica y cómo electrificar otros procesos, cómo reemplazar procesos térmicos que hoy se hacen con carbón, con combustibles líquidos y demás, hacerlos con energía de una manera que puede salir más eficiente y además generando menos contaminación. En temas de iluminación, en temas de aire acondicionado y hacerlos, por ejemplo, a través de distritos térmicos, etcétera. Pues ese es todo un mundo, pues que no me extiendo ahí más para no ser tan largo en esta respuesta, pero ahí hay un tema que hay que desarrollar para que el tema sea de sostenibilidad. Y lo otro es lograr que esa matriz de generación se siga manteniendo limpia pero confiable. Para ello, como país, tenemos que estar abiertos a desarrollar todas las tecnologías. Es decir, no nos podemos volver que solamente nos sirven tecnologías renovables, porque hoy por hoy las tecnologías renovables todavía hay momentos, porque falta el agua, porque falta el sol, porque falta el viento, que no son totalmente seguras, y esa matriz necesita un respaldo en una cierta parte de la capacidad en tecnología térmica para que pueda tener junta esa confiabilidad que se requiere para que el servicio en todo momento se pueda estar prestando. Entonces necesitamos desarrollar tanto esas tecnologías renovables para mantener nuestra condición limpia, como desarrollar también térmicas. En renovables hago un doble clic ahí en la hidro. Desafortunadamente, por las dificultades que han tenido algunos proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado recientemente en el país, un poco se ha satanizado esa tecnología, sumado a que con los temas sociales y ambientales cada vez un proyecto estos es más difícil de desarrollar, pero Colombia sigue teniendo un potencial hidroeléctrico enorme por desarrollar, y como país deberíamos encontrar un marco de actuación en el cual se puedan seguir desarrollando ese tipo de proyectos, porque tienen todavía unas posibilidades de aporte enormes en nuestra matriz. Súper interesante. Cierro, sí, para que también tú continúes. Genial esa respuesta, Carlos. Nos diste una visión como de la importancia del portafolio, ¿no? De tener un sector diversificado en fuentes de generación, la importancia y el rol que cumple cada uno en lograr la confiabilidad, que me parece un tema súper importante. No es suficiente tener una transición energética en el sentido de tener un portafolio mucho más limpio, sino que también tiene que ser confiable, porque sin la confiabilidad es imposible desarrollar otras tecnologías, atraer inversiones, desarrollar otros sectores que son intensivos y que requieren un flujo de energía muy confiable y muy constante, ¿no? Entonces, cuando oímos hablar oiga, traigamos centros de esos de datos, eso es súper intensivo en energía y no se pueden dar el lujo de que se les vaya la luz, ¿no? Básicamente. Así es. Entonces, pues ese punto me parece súper importante y es clave, entonces, pues no abandonar las otras fuentes de generación, las térmicas, porque son complementarios, básicamente, no son únicamente sustitutos, sino realmente cumplen roles complementarios en todo el sector. Carlos, para ir cerrando, ya mencionaste varios puntos, pero quisiera como terminar redondeando un poco sobre los retos a futuro, y pensando un poco también en que vamos a entrar ahorita en pleno a las discusiones de año electoral, donde un jurgo de gente va a estar pensando en propuestas para sectores, propuestas para regiones. Mencionaste en particular pues que un tema que tenemos que pensar es el tema del licenciamiento ambiental y social. Eso va a ser un reto y representa pues un repensamiento que hagamos como sociedad, ¿no? Para balancear derechos, deberes, derechos de minorías con derechos generales, etcétera, ¿no? Mencionaste los temas regulatorios, el funcionamiento de la CREG, mencionaste también pues los 30 años que llevamos sin apagones, que en gran medida pues creemos que es gracias a toda una institucionalidad y a un funcionamiento del sector que se armó después de los apagones del principios de los años 90. Entonces, de pronto, para terminar, ¿cuáles crees que deben ser los temas, además de estos, de los temas de licenciamiento donde profundizaste bastante, pero cuáles otros serían como los temas claves y los principios de esas reformas de los 90
que hay que rescatar, profundizar, modernizar, ajustar para lograr este gran crecimiento que mencionaste en términos de oportunidades y también en términos de necesidad que va a tener el país a futuro? Daniel, mira, este sector tiene un marco de actuación que está fundamentado en dos leyes, la Ley de Servicios Públicos y la Ley del Sector Eléctrico. Son leyes que datan de hace un poco más de 30 años cuando inició este modelo, y si bien por ese tiempo que ha transcurrido son susceptibles de algunos ajustes, algunas mejoras, en los aspectos fundamentales que necesitamos para seguir evolucionando como sector, esas leyes siguen funcionando. Entonces yo diría que ahí no hay que hacer grandes ajustes. Ya en la normatividad de más detalle, que es lo que hace la CREC, lo primero que necesitamos es volver a fortalecer la institucionalidad, que la CREC esté con todos sus miembros, con sus debidas competencias, recuperar el equipo de trabajo de la CREC. Desafortunadamente en los últimos tiempos la CREC ha tenido una gran fuga de talento y pues los comisionados no trabajan solos, ellos necesitan todo un equipo humano que les ayude a hacer pues todos los análisis y demás que se necesitan para poder ir emitiendo la regulación, y que las demás entidades del sector, para no enumerarles todas en general, operen como están diseñadas. Ahí lo que necesitamos es seguir avanzando en la regulación del sector para modernizar nuestro mercado. O sea, en la medida que estas nuevas tecnologías van entrando, necesitamos hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, Colombia es un país en donde todavía manejamos solamente una oferta de generación al día y hacemos un despacho al día, pero con tecnologías que son tan variables como la solar y la eólica, ya otros países nos han mostrado que el camino adecuado es que se hagan más ofertas y más despachos, lo que se llama un mercado intradiario, para poder que el mercado opere de una manera más eficiente y esas tecnologías puedan entrar de una manera más adecuada a ese mercado. Ese cambio lo tenemos que hacer. Eso se habían dado algunos avances, desafortunadamente últimamente están un poco detenidos, pero recuperar todo eso. Tenemos que evolucionar en toda la normatividad para la comercialización, para facilitar que haya más competencia, para terminar de definir las reglas de bajo qué condiciones se permite pues todos los temas de participación de los clientes. Hoy tenemos pues unas reglas para los temas de autogeneración, para los temas de generación distribuida, pero todo eso todavía es susceptible de mejorarse. Viene un tema muy importante que es almacenamiento. Almacenamiento va a ayudar pues va a tener un impacto muy grande en este sector, tanto para que grandes plantas solares puedan almacenar y entregar su energía ya a lo largo del día, no solo en las horas de sol, como para que también clientes que tienen sus paneles y demás puedan utilizar esto para inclusive en algunos momentos no tener que necesitar más crecimiento en ciertos aspectos en redes de transmisión, sino que las baterías suplan ciertas necesidades técnicas y evitarnos ciertas inversiones. Entonces ahí necesitamos mucha regulación para que todo el tema de almacenamiento llegue. El otro tema que quisiera mencionar, Daniel, es el tema del gas. Lo mencionaba ahorita, que este sector, para poder tener una matriz resiliente y confiable, necesita de las plantas térmicas. Hoy en día, con todas las condiciones de financiación, las mismas condiciones medioambientales y todo, pues tienden a que lo ideal es crecer con plantas que operen con gas natural. Si bien, hago aquí paréntesis, hay tecnologías nuevas en carbón que permiten plantas con unos niveles de emisiones muy bajos. No hay que descartar ese tema habría que mirarlo como país, pero es difícil hoy por hoy financiar un proyecto de carbón, porque el carbón está un poco, puedo utilizar el mismo término que el agua, un poco satanizado. Entonces, yéndonos a lo práctico, hoy por hoy, pues lo que es más fácil es hacer proyectos de gas, pero como país perdimos la autosuficiencia de gas. Hoy Colombia importa más o menos el 8% de su demanda de gas natural, la está teniendo que cubrir con gas importado. Entonces necesitamos como país rápidamente volver a hacer todos los ajustes que se requieran normativos para poder que haya un crecimiento grande de la oferta de gas nacional. Revisar temas pues como lo del gas el fracking, pues, o el fracturamiento hidráulico, que Colombia con eso podría rápidamente poner, de acuerdo a la información que da Ecopetrol y otra serie de empresas pues de ese sector, una producción en el mercado, las condiciones para que los hallazgos costa afuera se puedan materializar. Esto empata pues con todos esos temas ambientales y sociales que hemos hablado, pero en general dar todas las condiciones para que haya nueva exploración de gas de manera masiva y podamos alcanzar esa autosuficiencia, porque eso es muy importante. Uno, para competitividad, porque claramente el gas nacional es mucho más económico, de menor precio que el gas importado, y dos, por unas condiciones de seguridad energética. Hemos visto en ejemplos en el mundo
de qué pasa cuando un país empieza a depender completamente de una fuente externa de gas y por el aspectos geopolíticos o otra índole, ese suministro se corta de manera brusca, pues todos los problemas que genera. Entonces debemos en lo posible como país mantener esa autosuficiencia. Ahí estaría pues como esos grandes retos que diría yo tenemos como Colombia en los próximos años en temas regulatorios y normativos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Súper interesante esta conversación. Esperamos que todo el mundo la disfrute. Yo aprendí mucho, me quedó mucho más claro todos los retos del sector y cómo funciona. Invitados, obviamente, todos a volver a leer los capítulos de energía donde los amigos de Celsia siempre nos contribuyen. Entonces, invitados a revisar el Informe Nacional de Competitividad, los capítulos de energía del informe de este año en particular, y estamos ya construyendo el informe para este año que lanzaremos en noviembre, y toda esta conversación es un gran insumo para nosotros también para pensar en cuáles son el tipo de recomendaciones y retos claves y énfasis que hay que darle al capítulo este año para ayudar a mover hacia adelante esta agenda pensando en los próximos años y el proceso de desarrollo, transición, internacionalización y crecimiento de la economía y del bienestar en general de la gente que va a estar muy relacionado con esos aspectos de confiabilidad, limpieza, etcétera, y cualidades del sistema de generación de energía. Entonces, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Daniel, muchas gracias a ti y a todo el Consejo Privado de Competitividad por esta invitación, y es un gusto aquí haber podido participar en este podcast y aportar desde Celsia pues con nuestras opiniones e información que podemos brindar a toda la audiencia de este podcast para que tengan un mejor entendimiento de nuestro sector y de los retos que tenemos para que todos como colombianos ayudemos a que tengamos la mejor evolución posible y un sector eléctrico sólido, competitivo y que siga manteniendo esas cualidades que ha tenido a lo largo de estos últimos 30 años. Muchas gracias. Gracias a ti.